quiero decirte que también comparto contigo parte de esa historia de ir a una biblioteca, de no conocer otros autores negros. Me pasó mucho de niña, iba a la biblioteca, no encontraba, no solamente autores, porque yo iba buscando historias, no encontraba una historia donde se viera una niña negra como yo. Eso fue el motivo, el leitmotiv de comenzar yo en la literatura, ¿sabías? Porque no encontraba nadie que se pareciera a mí en los libros que me daban en la escuela, en los libros que podía leer en la biblioteca. No había, no encontraba una niña negra que se pareciera a mí, que viviera con una mamá soltera, sin presencia masculina del padre, una casa humilde, cocinábamos con carbón. Yo no tuve televisor hasta los 7 años. Dormía con mi mamá en la misma cama hasta los 23 años. O sea, vengo de una familia muy humilde, donde importaban otras cosas, no los libros. Mi mamá se interesaba más en que yo comiera, en que fuera limpia la escuela, no en que leyera tanto. Ella pensaba que tanta lectura no era bueno para mí. Y fue todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo no encontré autores negros como tal, ni historias donde personajes negros fueran protagonistas. Y eso fue lo que me llevó a esa inquietud, ese el por qué no, fue el que me llevó a mí a escribir historias. Y así empezó todo. Bueno, tú me preguntas qué autores conozco, afortunadamente, en mis viajes que he tenido en Brasil, algunos autores negros en Brasil. Claro que conozco a Concepción Evaristo, nos conocemos hace tantos años que ni ella ni yo recordamos el año en que nos encontramos, pero fue aquí en Cuba. Ella vino para un evento de Casa de las Américas y allí nos encontramos. Fernanda Felisberto nos presentó. Conozco, por supuesto, a Concepción, tú la conoces, a Lidia Natalia también la conozco, te la recomiendo. A Kiusan de Oliveira, te la recomiendo. Lilian Rocha, Fernanda Bastos. Eh, Conozco en Latinoamérica, te puedo recomendar a una escritora negra de Costa Rica, se llama Shirley Campbell. En Colombia te puedo presentar a Mari Grueso. En Cuba, a Nancy Morejón y también a Georgina Herrera. Todas son autoras con un común denominador que es lo femenino, lo negro, lo maternal, lo ancestral. Ese es el puente que hay entre nosotras. Te recomiendo todas estas autoras. Estoy viendo a ver si a Cristina Rodríguez, una escritora de Uruguay, afro-uruguaya. Y bueno, otras autoras, yo después te mando otras recomendaciones, te mando por escrito para que tú las tengas. Mi literatura sí, me pregunta si es, como dice Concepción, un acto político. Yo creo que para la mujer negra respirar es un acto político, vivir, decir estoy aquí, estoy presente, luchar por esa visibilidad. Todos los días de nuestra vida son días de lucha por nuestros ideales, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por la familia, por sostener a la familia, por lo que anhelamos en la literatura, en la biblioteca, en la casa, en las calles. Eh, Todo es un acto político para nosotras, porque somos sobrevivientes, porque no hay una manera más hermosa de sobrevivir que es mediante la lucha, de una manera más ardua, más terrible también. Y eso es un acto político. Taliani, nunca me vi como escritora, me vi como personaje en las historias. Me gustaban tanto las historias que me las imaginaba, pensaba, soñaba que yo era uno de esos personajes. Ese fue el comienzo mío en la literatura, o sea, la imaginación de que yo misma era un personaje. Y así poco a poco ir vanando personaje tras personaje, historia tras historia, palabra tras palabra, fui conformando estos pequeños cuentos
Yo empecé a escribir aproximadamente a los 15 años. Eran cuentos pequeños y ahí trataba de reproducir eh, aquellos cuentos de los autores que yo leía cuando era jovencita. Pero realmente me sorprendió mucho cuando me dieron el primer premio a un libro mío. Pensé, ¿cómo es posible? ¿No? Me premian por esto me gusta, lo llevo haciendo de manera así fácil al comienzo. Después supe que era bien difícil conformar un libro, la estructura como tal de una historia, los personajes, los conflictos, el drama, que era mucho más difícil que eso, ¿no? Pero nunca me vi como una autora. Actualmente, cuando me preguntan por estas mismas cosas, yo digo, yo no soy una escritora como tal, no me veo como una escritora, me veo como una narradora de historias, como una mujer que hilvana historias, que hilvana tiempos, que hilvana personajes. Así es como me veo. Yo me describo como una madre, como una mujer negra que escribe, una madre negra que escribe. Así es como me identifico mejor. La otra pregunta viene Katria Gabrieli. Katria es de Sao Paulo y me preguntan cómo fue la recepción de Cartas a mi mamá. Bueno, Katria, he de decirte que primeramente el título original del libro es Cartas al Cielo. Cuando fue publicado en Estados Unidos por implicaciones religiosas y demás, se le decidió cambiar el título a Cartas a mi mamá, que es como ustedes lo conocen. Realmente mi libro fue traducido del inglés al portugués. Por eso es la traducción también del título como Cartas a mi mamá. Bien. El libro aún hoy es atesorado por los lectores. Es un libro que no se presta, he escuchado decir a algunos lectores, es un libro que no se presta porque no te lo devuelven. Es un libro diferente en el sentido de lo que expresa, de lo que dice, del tema que aborda, el tema del racismo, la discriminación racial en Cuba, en un libro para niños y jóvenes, con una protagonista negra que antes no se había visto una familia como protagonista de una historia. Fue muy bien recibido por la crítica. De hecho, el libro tiene 2 premios de la crítica. El Premio Nacional de la Crítica Literaria en Cuba. Y tiene un premio también que yo considero muy importante, que lo da una asociación que se dedica a evaluar los libros escritos, bueno, en aquel tiempo, yo era más joven, escrito por jóvenes, que se llama la Asociación Hermanos Saiz. Tengo también ese premio. Y fue muy bien recibido por la crítica y también por los lectores. Actualmente ese libro en Cuba tiene 2 ediciones, fuera de Cuba en Brasil tiene como 3 o 4 ediciones ya. Y siempre ha sido muy bien recibido, ha sido un libro que me ha dado muchas satisfacciones. Es un libro muy amado en los lectores de todas las razas, de muchos países por lo que ha pasado. Es muy bien recibido. De todas las ideologías, personas de todas las ideologías, de todos los estatus, reciben muy bien el libro. Es una satisfacción muy linda que tengo. Una historia me puede inspirar una frase, me puede inspirar un sonido determinado, un recuerdo, me puede inspirar una canción, me puede inspirar un toque de tambores, me puede inspirar una frase, como está dicha esa frase. Hay muchas cosas que me pueden inspirar. No quiere decir que el libro vaya a salir inmediatamente. Soy una autora lenta, demoro mucho, porque soy rabiosamente
Me gusta que la escritura me quede lo más limpia posible y corrijo de una manera rabiosa un texto que pudiera escribir en un inicio de 10 páginas a través del proceso de limpiar y demás, limpiar. No, se me puede quedar en la mitad o menos. Entonces, me demoro mucho en dibujar los personajes. Las historias las veo. O sea, el conflicto está en que veo las historias, en que sé cómo terminan las historias, sé cómo terminan, sé a dónde van, pero es el cómo llegar allí y de la manera en que llega. En realidad nunca imaginé que Ellen, la dimensión que alcanzaría con el libro Perro Viejo, que fue el premio Casa. Pensar, no sé, de que podía publicarse este libro en Corea del Sur, para mí hubiera sido algo totalmente imposible. En Brasil, que fuera asumido por el programa PNLD, en Estados Unidos, en Canadá, o sea, para mí fue impensable. Y mucho de estos logros se lo debe este libro al premio Casa, ¿verdad? Porque ayudó este premio a hacerlo más visible internacionalmente. Bien, la siguiente pregunta viene de Karina Castro, de Sao Paulo. Karina me pregunta por la correspondencia que piensa que hay en mi trabajo con la literatura que se escribe actualmente en Brasil. Creo que hay mucha. Yo hace algún tiempo escribí un poema donde reflejaba esto, ¿no? Donde yo decía que todos estos poemas escritos parecen que fueron dibujados por la misma mano. Y no solamente con... hay una identificación de mi trabajo como autora con otras autoras afrobrasileiras, sino también con autoras afrolatinas. Recuerden que tenemos el mismo, irrumpimos, nos trajeron de manera brutal, de la misma forma, a mujeres como yo, siglos atrás, a Cuba, a Brasil, a Estados Unidos, a Costa Rica. O sea, esos puntos de contacto históricos creo que todavía permanecen en nuestra literatura desde el punto de vista de que narramos de la memoria, narramos muchas veces desde el dolor, narramos desde lo ancestral. Entonces creo que sí, que tienen muchos puntos de contacto. Si tú lees, por ejemplo, un libro de Concepción Evaristo, verás que tiene punto de contacto sin dudas ninguna con un libro de Toni Morrison, o un libro de Georgina Herrera, o un libro de Shirley Campbell, o un libro de alguna manera de Kizan Oliveira, o un libro de Teresa Cárdenas. Eso es lo que me refiero a la literatura negra femenina. Y creo que son literaturas hermanas de una misma raíz. Por lo tanto, tienen que tener similitudes. Y pienso que también ahí está su fortaleza. Bueno, fue realmente muy interesante. Cartas a mi mamá, como tal, es el primer libro completo, fuerte, que yo escribí. Primeramente había escrito 2 libros pequeños, totalmente intrascendentales. Y Cartas a mi mamá, o Cartas al cielo, el título original, fue como un llamado de atención. Fue como un llamado a la cordura.
Tanto yo había sentido la falta de personajes negros en la literatura que se escribían en aquel entonces para niños y jóvenes. ¿Cómo era posible que ahora eso mismo que me motivaba a investigar, a profundizar, a conocer, yo no lo afrontaba? Bueno, Cartas a mi mamá fue una llamada a capítulo. En ese sentido, repito, abordé esta historia como si fuera mi familia. Eso es lo que sentí, escribir de mi familia, escribir de las personas que me rodearon desde que nací, las personas que me regalaron todo lo que conocía. En Cartas a mi mamá, ahí está mi madre, mi abuela, mi hermana, estoy yo misma. Es interesante porque el personaje principal de Cartas a mi mamá, si ustedes se dieron cuenta, no tiene nombre. O sea, no tiene un nombre como personaje. Y eso me di cuenta al terminar el libro. Ahí también deduje que no lo necesitaba, porque ese personaje de alguna manera era la representación de muchas niñas negras. Yo misma, mis hermanas, mis vecinas, que no estábamos representadas en la literatura. Fue, repito, muy interesante. Cuando lo escribí, había acabado de tener a mi niña tenía 3 meses, y fue un proceso arduo, muy duro, porque saltaba de atender a la niña, todas las necesidades de un recién nacido, a escribir este libro. Al principio, muchas veces no sabía por dónde caminaba en este libro. No sabía qué estructura darle, no sabía cómo contar, no sabía cómo escribirlo. Pero el libro me ayudó, los personajes me ayudaron y pude terminarlo. Bueno, todos los autores tienen procesos creativos diferentes, ya sea un autor o una autora. Y me gusta siempre aclarar que también es diferente entre una autora negra y los demás autores. ¿Por qué? Porque una mujer negra que escribe, como me gusta identificarme, tengo que estar al tanto, en mi caso personal, tengo que estar al tanto de muchas cosas antes de sentarme relajadamente a tratar de tejer una historia. Soy una madre, tengo 3 hijos, vivo sola con ellos, soy el sostén de mi hogar, y entonces es muy difícil conciliar todas estas cosas para, llegado el momento, dejar mi mente en blanco y subir allá a donde está la historia, a donde está lo que quiero contar, para poder escuchar, como digo yo, escuchar lo que estoy pensando. La Habana es una ciudad viva. Ahora mismo estoy hablando con ustedes y se escuchan los ladridos de los perros, los autos que pasan, las personas hablando, hay música, hay mucha actividad. Vivo en el casco histórico de La Habana Vieja y se duplica la actividad y el ruido, hay mucho barullo. Para los autores es importante el silencio para escuchar lo que pensamos, para hilvanar historias, frases y demás. A veces, por ejemplo, en mi caso personal, las historias se van escribiendo en mi mente y ahí pueden durar semanas, meses y hasta años. Tengo historias que llevo escribiendo desde 2014, por ejemplo, y voy escribiendo capítulo a capítulo, poco a poco, y es un arte muy difícil, muy complejo. Cuando ves a una mujer negra que escribe y sus libros significan éxito, significan trascender en las personas que lo leen, significa saltar de lector a lector y tal vez de país en país. No imaginas lo que hay detrás de todo, cuánto esfuerzo, cuánta resistencia,
eh, hay detrás de todo eso. Noches sin dormir, a veces sin comer. Recuerden la vida de Carolina María de Jesús. Es muy parecido eh, a la vida de muchas autoras negras. Ahora mismo estoy hablando y mis hijos jugando, entonces, y se siente el ruido, y se siente todo, y aún así tengo que seguir trabajando y seguir adelante. El proceso creativo para mí es muy arduo, difícil. En ocasiones la historia no se da como yo necesito, la historia no baja el tono, no escucho cómo quiere ser contada y se sufre. Yo por lo menos sufro mucho. No hay nada peor para mí que una hoja en blanco y tratar de interpretar espiritualmente esa historia y traducirla ya a la escritura, ¿no? En mi caso también me preguntaba Verónica que cómo interfería eso. Bueno, interfiere en todos los sentidos, interfiere en todos los sentidos. Eh, Me nutro muchas veces de personas que conocí, de personas que recién comienzo a conocer. Me nutro de vivencias, me nutro de lo que pasa a mi alrededor y sobre todo porque esa es una de las misiones de mi literatura, es la visibilidad de la familia negra cubana, la visibilidad del personaje negro como héroe, como protagonista en las historias. Porque tal vez en algunas historias puede encontrar un personaje negro, pero no como protagonista. O tal vez como un telón de fondo, o tal vez como algo, digamos, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, como algo superficial, como algo estereotipado, ¿m? Y no una persona con toda la profundidad de su ser y demás. Bueno, esa es una de las misiones mías, reflejar las personas negras, reflejar la familia, el interior de las familias negras. No es que sean mejor, no es que sean peor, sino que son una familia y como tal merece también verse reflejada. Y que esto a su vez vaya para esos lectores negros o lectores de todos los colores, de todas las etnias, que puedan verse reflejados en ellos. Porque por ejemplo, como les contaba, cuando era pequeña no encontraba personajes con los cuales identificarme. Bueno, esta también es otra de las razones, o sea, no solamente hacerlos visibles a estos personajes negros, no solamente hacerlos protagonistas, héroes, no solamente hacerlos palpables, sino también tocar a esos lectores que se sientan identificados con estos personajes. Eso es una de las cosas que más me motiva a escribir Verónica. Así es como desarrollo mi proceso creativo de manera muy fuerte. No tengo un cuarto de estudio, no tengo un lugar apartado en mi casa para trabajar. Tengo la esquina de una cama, tengo la esquina de un cuarto, tengo un momentito de madrugada o en la mañana o cuando los niños van a la escuela o cuando logro un momento de tranquilidad y ahí puedo descender o ascender a lo que pretendo escribir. Algunas personas dicen que mi literatura es intensa. Bueno, en parte se debe a que como tengo tan pocos momentos de tranquilidad, de paz para escribir, cuando esos momentos llegan lo tengo que hacer de la manera más intensa, de la manera más apasionada que soy capaz. Tal vez por eso mis palabras a veces suelen ser o duras, o fuertes, o intensas, o inspiradoras. Y entonces, así, por ahí va mi proceso de escritura. Bueno, yo comencé muy jovencita en la literatura. Primero siendo una lectora
devoraba todo lo que me caía en las manos de cualquier género. Yo leía mucho, mucho, mucho. Siempre digo que para ser un buen escritor, primero hay que ser un excelente lector. Entonces yo leía mucho, 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 mucho. Y recuerdo que mi madre, entre otras cosas, me traía mucho caricatura, hasta caricaturas, libros de historia, de filosofía, novelas, poemas. Leía de todo. Y algo muy interesante, leía libros para adultos. No leí mucho libros para niños y jóvenes. O sea, mi curiosidad iba mucho más allá de lo que me ofrecía en aquel momento la literatura para niños y jóvenes. Eh, Así fueron mis comienzos, primero imitando lo que leía, haciendo pequeños poemas, imitando en cuentos a Ray Bradbury, que me gustaba mucho. Me gustaba mucho la ciencia ficción, Octavia Butler, me encantaba. Entonces fue como un aprendizaje, ¿no? Y fue una búsqueda de mi propia voz. Primero imité y luego encontrar mi voz fue una tarea bien difícil, compleja, que me llevó años. De inspiración tuve muchas personas que estaban a mi alrededor, que eran para mí personajes maravillosos en la vida real, pero que no los encontraba en los libros, ¿no? Ni siquiera en los libros para adultos. Quería siempre escribir, o por lo menos reflejar esa gente linda, esa gente maravillosa, esa gente que a veces era gente que pasaba mucho dolor, que sufría, y gente negra, el rostro de mi madre, los labios de mi madre, los ojos de mi hermana, las manos de mi tía, los bailes de mi tío, aquellas cosas que yo de niña siempre estaba de ojos muy abiertos, ¿no? Como una esponja, percibiendo, aprendiendo todas aquellas cosas. No sabía que después las iba a volcar en libros en aquel momento, pero me fue muy útil, ¿no? Verlos a ellos, y ellos son hasta el día de hoy mi inspiración. Oportunidades, bueno, con cada obstáculo tuve una oportunidad. Mi literatura está denominada como una literatura fuerte, una literatura difícil, de aristas difíciles. Trato temas complejos, incluso temas que no son muy tratados en la literatura para niños y jóvenes, temas fuertes. Y entonces es muy difícil a veces publicar en Cuba. Entonces, ¿qué hago? Para garantizar la publicación presento mucho a concursos, y ya ahí garantizo publicación y hacerme más conocida. He ganado algunos premios y eso me ha permitido ser conocida no solamente en Cuba, sino en el exterior. Por ejemplo, el premio Casa de las Américas con Cachorro Velo, Perro Viejo, o el premio David con Cartas al Cielo, Cartas a mi Amai, y otros premios que he obtenido en Cuba y fuera de Cuba también. Esos premios me han llevado a publicar hasta Corea del Sur, como repetí, Corea del Sur, Brasil, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, Venezuela, etcétera, etcétera. Creo que cada obstáculo es una oportunidad. Cada vez que intentan decir hasta aquí, no puedes avanzar más, me desvío. Tal vez el camino se haga más largo, pero emprendo ese camino un poco más difícil, pero llego a la meta. ¿Por qué? Porque mi literatura es una literatura de resistencia, como es mi vida, como ha sido la historia de las personas negras en esta parte del mundo. Una vida de resistencia, una vida de no rendirse ante las dificultades ni ante los obstáculos. Por ahí va mi literatura, por eso hay tantas personas que se identifican y puede tocar a tantos lectores a la misma vez.
Mi relación siempre fue muy estrecha desde pequeña. A cada escuela que llegaba, al primer lugar donde yo iba siempre era la biblioteca. Conocía a los bibliotecarios. La relación con los bibliotecarios de mi pueblo es una relación de amor, una relación de amistad que data ya de bastantes años. Mm, el mundo de la biblioteca, o sea, para mí era un universo silencioso, un universo donde podía encontrar muchísimas historias con solo abrir un libro, que me estaban esperando allí, todos aquellos personajes, todas aquellas historias de diferentes épocas que querían contarme algo. Para mí siempre era maravilloso. Otros alumnos no gustaban mucho la biblioteca, pero yo las amaba y todavía las amo. Allí hay tesoros, eh, importantes tesoros para todos. Soy muy amiga de los bibliotecarios de mi pueblo. Me conocen, aún ahora que estoy viviendo en la capital, todavía nuestra relación sigue siendo estrecha. Agradezco muchísimo este proyecto de Mujeres Negras en la Biblioteca. Si este proyecto hubiera sido años antes, creo que las cosas hubieran sido un poco diferentes, porque con este proyecto podemos lograr, todos los que nos involucramos en él, grandes y maravillosas cosas. Puede cambiar el futuro de nuestros niños, nuestras niñas negras, desde el punto de vista que pueden visibilizar autores, autoras negras, que pueden palpar historias de familias como las de ellos, ¿verdad? Me pregunto a veces cuán diferente hubiera sido si yo hubiera encontrado aquellas historias desde niña, cuánto me hubieran ayudado, cuánto me hubiera facilitado el camino. Bueno, creo que este proyecto hace eso precisamente, de una manera muy hermosa, porque no solamente es visibilizar mujeres negras que escriben en la biblioteca, sino historias de familias negras, de personas negras. A veces se tiene la idea errónea de que nuestra vida comienza cuando nos trajeron en los barcos. No, la historia de las personas negras comienza mucho más atrás, miles de años atrás, donde no éramos esclavos, éramos reyes, reinas, donde teníamos profesiones, donde vivíamos en reinos, donde había universidades. Esa parte de la historia de nuestros niños negros y nuestras niñas negras en ocasiones no la conocen. Entonces yo creo que parte de nuestra misión como personas que nos dedicamos a escribir es hacerle llegar esas historias, no solamente historias de ficción, sino historias también reales de nuestro pueblo, hacerles llegar, que se conozcan, que conozcan a sus ancestros, sus ancestrais, la historia de África, que África no es un país, que son 55 países, nuestro continente, que es un continente hermoso. Muchas cosas que deben aprender nuestros niños que están siendo educados en esta manera de ver el mundo occidental, y a veces se olvida, se deja atrás un poco, se tiene la idea de que lo africano representa lo atrasado, algo del pasado, algo que no vale, algo que no va a ser útil en sus vidas, en su futuro. Quiero agradecer a Karine, a Juliane, a Mariana, la oportunidad de participar en este evento con ustedes, donde no solamente mi literatura, sino la literatura también de autoras afrobrasileiras, autoras afrolatinas,
que puedan llegar a los lectores y puedan ser mucho más visibles en la biblioteca, un espacio que hasta este momento nos ha sido vedado. Libros como los de Carolina María de Jesús, libros como los de Concepción Evaristo, María Firmina dos Reis, Georgina Herrera, Nancy Morejón, Fernanda Bastos, Lilian Rocha, Priscila Pasco, Eliane Fernández, libros de Shirley Campbell, Cristina Rodríguez, Mari Grueso, son autoras que ya les he mencionado, Soleida Ríos, cubana. Sería muy útil que llegaran a las manos de nuestros niños y niñas, los que van a llevar las riendas del mundo. Sería muy útil, sería muy hermoso, o sea, poder replicar en ellos nuestras propias historias, que son las suyas. Agradezco las niñas que me hicieron llegar sus preguntas. Agradezco por el cariño, por el respeto, por la consideración. A las chicas, a las meninas del proyecto Mujeres Pretas en la Biblioteca, muchas gracias por pensar en mí. Nos vemos pronto. Hola a todos, los saludo desde La Habana, Cuba. Soy Teresa Cárdenas, escribo para niños y jóvenes y en este 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, envío un abrazo, un beso grande a mis hermanas de todo el Caribe, de toda Latinoamérica, a la mujer afro donde quiera que esté. Un abrazo, hermana. Juntas somos más fuertes.